Buenas tardes, ¿cómo están? Espero hayan tenido un provechoso almuerzo. El día de hoy nos encontramos en Colombia 4.0, el encuentro de ecosistemas de innovación digital, aquí en Colombia, el más grande, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, encabezado por nuestro ministro TIC, Mauricio Liscano. El día de hoy tenemos diferentes talleres, actividades, conferencias y también paneles en los cuales vamos a hablar acerca de diferentes ecosistemas TEC, inteligencia artificial y también las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. En este momento, aquí en TravelTech, tenemos a Luis Andrés Martínez Figueroa, con su conferencia de Emprendimiento y Tecnología en Turismo, Achitur, Turismo Rural y Tecnología, Lecciones Aprendidas. Él es el CEO de Achitur AG. Con ustedes está aquí él. Por favor, démosle un caluroso aplauso para que suba. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto de poder estar acá en Colombia. Voy a hacer mi presentación desde acá abajo porque así evito que la gente se duerma, porque no es la mejor hora la que me regalaron para hacer la presentación, pero trataré de hacer lo mejor posible para que todo el mundo pueda estar un poco atento y conocer la experiencia que nosotros hemos desarrollado en Chile de turismo rural. Quería partir con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen orígenes en el mundo rural? Poquitos. Bueno, lo pregunto porque evidentemente quienes vienen del mundo rural o tienen orígenes allá, tienen su familia, tienen un nivel de sensibilización mayor con lo que probablemente voy a presentar. Lo que voy a presentar puede ser que no sea ninguna novedad desde el punto de vista tecnológico, pero sí cuando uno lo aplica en comunidades rurales, como las que nosotros trabajamos. La presentación, por favor. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Achitur es una asociación, es la Asociación Chilena de Turismo Rural, tiene ya casi 25 años de existencia. Bueno, cambio de planes. Bueno, somos una organización que tiene 25 años desde su creación. Está presente en las 16 regiones del país y está formada principalmente por mujeres. El 90% son mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres campesinas. Somos 1.100 asociados a lo largo del país y 51 organizaciones regionales y locales que componen esta gran asociación gremial. ¿Por qué mujeres? Son mujeres las que dan inicio al turismo rural en Chile, dado que encuentran un espacio de desarrollo y oportunidades de negocio para poder emprender en el campo. No es ajeno, probablemente para ustedes, de que la mayoría de las oportunidades en el campo estaban dadas para los varones, para los hombres. Y cuando la mujer encuentra una oportunidad en el turismo, la toma, la hace suya y empieza el desarrollo del turismo rural hace 30 años en Chile, desde el Ministerio de Agricultura. El fin de Achitur es promover el turismo en las zonas rurales del país, además de representar los intereses de los pequeños agricultores que están dispersos por el territorio. Ser un interlocutor válido también para la generación de políticas públicas y poder también interactuar colectivamente y asociativamente con el mundo privado. No se concibe el turismo rural si no es en forma asociativa y colectiva, un trabajo de clúster. De otra manera, no hay los resultados que hoy día podríamos tener y que hemos cosechado durante 25 años. Un camino que hemos compartido en estos 25 años donde nos planteamos 5 cuestiones básicas al momento de empezar a trabajar en turismo rural. Primero, promover o reconocer un turismo sustentable, que es el desde donde partimos y de donde deberíamos todos estar mirando, ¿no es cierto?, el desarrollo de la actividad turística. Favorecer el trabajo de la comunidad local a través de la economía y generar también ingresos para aquellos que no están necesariamente directos vinculados con el turismo, pero que sí apoyan, ¿no es cierto?, al sector con la actividad que hacen. Promover la colaboración comunitaria. No sé si alguien logró visualizar, pero en la primera lámina nosotros hablamos de la familia.
la familia como un núcleo importante que es el que uno más reconoce. Y así nos hacemos llamar y la gente ha logrado apropiación de su organización gracias a esta gran familia que es Achitur. Ser responsable frente al patrimonio natural y cultural del mundo rural. No hay que olvidar que en el mundo rural de nuestros países está el reservorio de cultura que tenemos en América Latina. Y hay que cuidarlo. Y muchas veces, desde lo urbano, es el patio trasero para todas las políticas públicas que se desarrollan. Es el último en poder adoptar tecnología, es el último al cual llegan los beneficios, es el último en el cual estamos pensando. Nosotros desde Achitur los queremos poner en el primer plano y en la primera línea para entender de que son cultivadores y cuidadores de lo que ocurre en el mundo rural. Y ser un referente del turismo rural a nivel nacional e internacional, que es lo que Achitur ha venido construyendo en estos 25 años. ¿Cuál es la importancia de una asociación o de trabajar en forma asociativa? Primero, compartimos los aciertos y también los desaciertos, porque evidentemente, así como tenemos situaciones en las cuales ha sido virtuoso el trabajo que ha hecho Achitur, también nos hemos equivocado en este tránsito. Influir en las decisiones político-técnicas. Nosotros somos un país muy largo, tenemos 4.200 kilómetros de punta a punta. Poder influir en las políticas que son generalmente centralizadas es muy difícil si no se hace desde una mirada asociativa y colectiva. Contribuir a la formalización. Un tema que es importante porque la gente cree que es levantar un cartelito y decir estoy haciendo turismo, estoy practicando turismo. No, hay que formalizarlo, hay que hacerlo de buena forma, cumpliendo con todos los requisitos que la ley así establece. Y así fue como desarrollamos lo que llamamos la marca Achitur, que la utilizamos por un lado para diferenciar las experiencias, para facilitar la toma de decisiones y articular la oferta de los socios. Vender la oferta de turismo rural bajo un mismo paraguas, lo cual también tiene riesgos, porque si hay alguien que se equivoca, lo pagamos todos. Entonces tenemos medidas también paliativas para cuando ello ocurre. Pero quisimos asumir el riesgo y trabajamos desde la lógica colectiva y asociativa. Algunas consideraciones que tenemos que tener cuando uno habla de la ruralidad o de colocar tecnología en la ruralidad. En el caso chileno, el 83% de la superficie es rural. Más de 263 municipios son rurales y el 25% de su población habita en esos territorios. Sin embargo, la respuesta en políticas públicas no es igual, a pesar de que somos mayoritariamente, hay un nivel importante de territorio que tiene características rurales. ¿Dónde creen ustedes o qué creen ustedes que es lo que ofrece Chile como turismo? No ofrece las ciudades, porque evidentemente no las tenemos. No tenemos grandes catedrales, no tenemos grandes museos, pero sí tenemos algo que es importante. Ruralidad y gente con talento campesino para poder mostrar lo que es el país desde lo más profundo. Y por eso que les pongo este mapa, porque lo que se ve en verde es efectivamente que es un país netamente rural. Pero tenemos muchas desigualdades. Y aquí ya empezamos con los problemas. El acceso y uso al Internet. Nos fuimos cruzando con este tipo de problemáticas a medida que íbamos generando nuevas oportunidades de negocio. Y se transformó en una obsesión para nosotros el poder solucionar el tema tecnológico y el acceso a la tecnología de las familias campesinas y sobre todo de las mujeres. El acceso al agua potable y al alcantarillado. El acceso a establecimientos de educación y salud. ¿Qué quiero decir con todas estas problemáticas que hemos levantado? Que no basta tener turistas y traer turistas a un territorio si en ese territorio no tenemos solucionado este tipo de problemas básicos. En la medida que yo entienda que un territorio rural está preparado para ofrecer un buen trabajo, para recibir buenas inversiones, para tener buena calidad de vida, también va a ser un territorio bueno para hacer turismo. En caso contrario, no lo va a ser. Y va a ser probablemente un gran problema para esos territorios. Y probablemente podríamos estar en un corto plazo viviendo lo que hoy día se vive en Europa con la turismofobia, como se vive, ¿no es cierto?, en algunas ciudades en Barcelona, que ustedes habrán visto en las noticias, que hoy día es muy habitual. Aquí también se puede vivir cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, y cuando hay escasez de agua
y los turistas llegan y consumen un recurso que es importante para la comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se desarrollan este tipo de políticas públicas. ¿Y por qué hacemos mención a estas consideraciones? Porque la actividad turística más importante de Chile se desarrolla en el mundo rural. No en vano hemos recibido en los últimos 5 años lo que se denomina el Oscar del turismo en turismo en naturaleza. Es ahí donde está la fortaleza nuestra. Y por eso nuestro discurso va en tratar de terminar con estas desigualdades que ocurren en el espacio rural y dentro de ellas el acceso y uso a Internet. Si nos vamos a las consideraciones de conectividad, nos encontramos que, por ejemplo, en América Latina hay aún 225 millones de personas que no tienen ningún acceso a Internet o a conectividad. Y hay brechas de distinto tipo. Brechas de uso, por un lado, falta de alfabetización digital y brechas de cobertura. En cobertura nosotros estamos bastante bien, hemos mejorado, pero si no se soluciona una tríada que es muy importante, que tiene que ver con infraestructura, con alfabetización digital y con cubrir el último kilómetro de conectividad, este problema sigue siendo aún complejo. Viendo el mapa, y aquí nos vemos las desigualdades, Chile presenta los mejores índices de América Latina. El 92% de los hogares con conexión móvil y el 64% con conexión fija. Pero esto se concentra básicamente en el mundo urbano. En las comunas más ricas de Chile, que es el 7%, cuenta con más de 6 operadores de Internet. Cuando en las comunas más pobres tenemos solo el 41%, que es el 41%, tenemos solo un operador de Internet. Por lo tanto, el desafío es bastante grande, poder romper con esa brecha digital que existe en el mundo rural. En pandemia, cuando ustedes ven esa figura que ven allá, no es que la hayamos hecho para recrearlo, eso es lo que ocurría. Los niños salían a tratar de tomar alguna señal que por arte de magia del viejito Pascuero, Papá Noel, les podía proveer en ese minuto en pleno desierto. Acá otro niño también. Entonces estos chicos realmente lo que hacían patria porque estaban tratando de formarse y de educarse en esas condiciones. No puede ser que nos permitamos esas cosas. Entonces nos pusimos como plan de trabajo poder romper con esta brecha en el mundo rural. Y eso pasa por tener una articulación activa y sostenible entre el aparato público y privado, por un lado, desde lo más cercano, que es lo local, el municipio, pero también lo que es la infraestructura ministerial. Normalmente recurrimos en estas cosas al Ministerio de Comunicaciones o Telecomunicaciones para que nos solucione el problema. Pero este es un problema multisistémico, no es un problema que me tenga que solucionar solo el Ministerio de Telecomunicaciones. Él me podrá solucionar a lo mejor la última milla para llegar con conectividad a un lugar. Pero ¿quién me soluciona la alfabetización digital? ¿Con quién trabajo? Entonces se tiene que trabajar colectivamente con distintos ministerios, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Agricultura, que son los que tienen acceso a esta población para poder disminuir esta brecha. Hay que disminuir la burocracia. El llegar al mundo rural no es fácil, ¿ya? Etcétera. En Chile aún hay 20 comunas que no tienen ningún tipo de conectividad, en pleno siglo XXI. Y si lo contrastamos con esta cifra, nos parece que como que no existiera. Si yo solo pusiera esto, ustedes se quedarían con la sensación de que somos los jaguares de América Latina, cosa que no lo es. Entonces, ¿qué hacemos desde Achitur cuando constatamos esta realidad? ¿Qué hacemos para conectar a los desconectados? En distintos ámbitos, no solo en el ámbito de Internet, sino que también en el ámbito formativo. Son desconectados del mundo. Patio trasero. Lo primero que hicimos hace 6 años atrás, una osadía, porque no sabíamos si nos iba a resultar, y modestamente había una fundación, que a lo mejor alguno la conoce, la Fundación Vodafone de España, que es una especie de compañía telefónica, competencia de Movistar, tenía un programa, y por casualidad llegó a nuestras manos, de alfabetización para adultos mayores. O sea, gente que no tenía ningún conocimiento de lo que era tener un smartphone, redes sociales, nada de eso. Los contactamos, golpeamos la puerta
e hicimos una alianza con ellos, que nos permitieron usar su material para poder capacitar a las familias campesinas y a los hijos. Desde cero, ¿no? Desde conocer lo que es un smartphone, de saber cómo se prende, lo más básico. Porque también hay un problema de este tipo de equipamiento. O sea, todavía podemos encontrar esos celulares almeja que se abrían así, que muchos usamos en los territorios rurales. Y el salto es cualitativo cuando uno le dice, pasemos a un smartphone. Y ahí también hay barreras económicas, que hay que de alguna manera romper. Y es responsabilidad de todos, y sobre todo de nuestros países y nuestras autoridades, de poder trabajar en esa materia. De que los más pobres y desfavorecidos tengan acceso, por ejemplo, a un subsidio a la demanda, para acceder a equipamientos de gama alta o gama media, para poder solucionar este problema. No es un lujo, hoy día es un instrumento de trabajo y un instrumento de desarrollo para las familias que habitan en esos territorios. Es más importante que un computador. Y además acerca a las familias, porque los niños son nativos digitales. Entonces los nietos o los hijos de esas personas son muy buenos en la ayuda que necesitan estos adultos que están en el mundo rural, porque para nadie es un misterio de que cada vez se va envejeciendo más el mundo rural. Nuestro reservorio de alimentos, que no hay que olvidarlo, porque los jóvenes migran, porque no tienen oportunidades. Y el turismo rural es una de ellas, tanto para las mujeres como para los jóvenes. El volver a reencantarse con su territorio, desde lo más profundo. Entonces partimos con esto. Y estos videos son videos que están disponibles en nuestra página web todavía, hace 6 años, pero están disponibles. Los compartíamos con la gente a través del WhatsApp, que aprendieron a manejar, y con eso se fueron capacitando. Cómo sacar una fotografía bien, cómo poder enviar un mensaje, cómo crear un correo electrónico, etc. Era lo primero que había que hacer. Tratar de acercar la alfabetización hacia ello. Luego pasó el tiempo, y esto no se hace solo, por eso yo hablo de la asociatividad y del trabajo colectivo. La empresa privada juega un rol importante. Y nos cruzamos con esta empresa que se llama HughesNet, que también tiene presencia acá en Colombia. Y es una empresa de internet satelital. Y tienen un concurso que se llama Conectando Sueños. Y que nosotros participamos de ese concurso la primera vez y logramos que a lo menos 3 o 4 de nuestros asociados fueran beneficiados y fueran premiados con conectividad por internet satelital gratuita por 1 año, con todo el equipamiento y con todo el consumo que eso significa. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos y desde ahí en adelante logramos atraer al mundo público y generamos hace un par de meses atrás un gran concurso a nivel nacional solo para mujeres emprendedoras en turismo, donde las beneficiamos también con 30 conexiones gratuitas durante 1 año con los servicios todo pagados, para poder, ¿no es cierto?, llegar a esos lugares. Y es el comienzo del camino. Es decir, este trabajo se puede hacer, no es imposible. Hay que golpear puertas y hay que hacerlo. Estas señoras que aparecen aquí son socias de una cooperativa campesina de artesanas. No estaba en sus mejores libros el poder tener internet hoy día en su taller productivo. Hoy día pueden ofrecer sus productos a través de un marketplace que fueron creando gracias a este internet satelital. Y seguimos avanzando y logramos generar con mucho esfuerzo una guía digital de turismo rural que es una aplicación móvil, una app de turismo rural. Digo con mucho esfuerzo porque esto es al igual que las páginas web en su época, pasa 1 año, pasan 6 meses y quedan desactualizadas. Y si no hay recurso económico para poner sobre la mesa, es muy difícil mantenerla. A nosotros nos pasó eso. Nos ganamos un concurso, pudimos levantar esos recursos, hacer esta aplicación móvil y este año quedamos a mitad de camino sin recursos. Logramos de a poco empezar a mejorar la aplicación móvil. Ustedes la pueden descargar, después les voy a mostrar el código QR y pueden bajar la información que hay ahí. Esta aplicación contiene todos los atractivos turísticos del país que están catastrados por el Servicio de Turismo. Contiene la oferta de turismo rural que son socios de Achitur, como una opción principal y básica, donde la gente se puede conectar por WhatsApp, por correo electrónico y a sus redes sociales.
directamente sin salir del aplicativo, sin necesidad de salir. Y funciona también offline, haciéndonos cargo de la falta de conectividad en los territorios rurales. Es decir, que si yo viajo, puedo dejarlo como favorito y cuando yo logro retomar conectividad, nuevamente el móvil se me va a conectar sin necesidad de perder la información que ya tenía rescatada. Fue una revolución para nosotros. Probablemente hoy día, si escuchamos los distintos speakers en los otros lados, dirían, este tipo es un ridículo, no tiene nada, hoy día ya eso está lejos. Pero para nosotros, para el mundo rural, fue un gran cambio. Y lo sigue siendo. Nuestro gran sueño es generar una infraestructura a nivel de América Latina donde esto se transforme en el estándar. Nosotros queremos disponibilizar nuestra aplicación, porque ya hay un desarrollo, para quien se interese y poder sumar a distintos países a esta plataforma. Porque cuando los visitantes europeos o americanos vienen a nuestro territorio, vienen al continente, no vienen a Chile, no vienen a Colombia, no vienen a Perú solamente, vienen a recorrer. Y si yo les facilito la búsqueda, está aquí. Y siempre bajo el concepto colaborativo. Con esta guía, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar y democratizar el acceso a mercados más sofisticados. Gracias a esta aplicación, hoy día nos permitió también tener una alianza con una ONG canadiense que tiene presencia en más de 360 países en el mundo y hemos puesto nuestra oferta también ahí gracias a esto. Disminuir las brechas, evidentemente, de la deficiencia de conectividad, la escasa alfabetización digital y los precarios equipamientos. Eso ha logrado también estimular al Estado para que entienda de que es necesario poder subsidiar y apoyar la compra de este tipo de aparatos. Es una plataforma colaborativa, como ya lo había dicho, de reserva y de promoción de experiencia, porque vincula al territorio, no al emprendimiento rural, porque no solo levanta la información de los socios de Achitur, que podría ser que uno pensara, esto es mío y yo solo beneficio a mi grupo objetivo. No. Tiene la ventaja de que levanta información, porque nosotros así la diseñamos, 50 kilómetros a la redonda. Y cualquiera microemprendimiento o emprendimiento local que tenga su información en Google, también lo levanta en la plataforma. ¿Eso a qué ayuda? A mayor retención del visitante en el territorio, porque hace pensar de que efectivamente hay muchas cosas más que hacer que solo alojarme o que solo visitar, ¿no es cierto?, un parque nacional, porque tengo un ecosistema que me lo apoya, que está apoyado en ese territorio. Entonces también es colaborativa. Proporciona información relevante a los turistas para su toma de decisiones y conecta el territorio y sus emprendedores. Ahí está el código QR, del cual ustedes la pueden descargar. Está en repoblamiento, lo indico porque probablemente van a decir, hay fotos que no se ven. Sí, efectivamente, por las razones que ya había explicado. Sin embargo, estamos de nuevo de vuelta con toda la fuerza para poder levantarla antes de que comience la temporada y poder tenerla ya en línea, sistematizada. Pero yo dije que hablábamos de cómo los conectábamos, no solo desde el punto de vista de la digitalización o del Internet. En la época de pandemia realizamos ese medio, esa llave, que hasta terminó siendo un souvenir, en cobre, que es el que mejor, en ese momento teníamos la psicosis, ¿se acuerdan del bicho que andaba por todos lados? No había que tocar nada. Bueno, esto servía para abrir la puerta, como lo hace allá la señora, y servía además para marcar el POS de pago. Y se transformó en un mecanismo operativo que lo hizo un socio de Achitur, que trabaja el cobre, y la distribuimos en todos nuestros asociados para que lo pudieran tener como una cosa operativa y terminó después siendo un souvenir. Hibridó de una cosa que no pensábamos que iba a gustar, digamos. Entonces, mucha gente anda con su llavero de Achitur que abre todas las puertas. Y otra de las puertas que abre Achitur son el acceso a seminarios, a capacitación. Hemos desarrollado 3 o 4 seminarios a nivel latinoamericano, donde hemos tenido expositores también de acá de Colombia. Nos hacemos cargo de un acceso del turismo accesible e inclusivo, porque el mundo rural es mucho más lento para poder adoptar este tipo de cambios, pero no por ello hay que quedarse atrás. Hemos desarrollado seminarios que tienen que ver con el concepto de asociatividad, etc. Y eso nos permite generar alianzas
a nivel de los países del continente. Porque así como nosotros buscamos que esto sea colectivo al interior del país, también nos interesa que sea colectivo a nivel del continente. Esto también es uno de nuestros desarrollos. Detectamos, ¿no es cierto?, otra de las grandes falencias o brechas que tiene el mundo campesino, el acceso al idioma. Qué difícil. Llegaban muchos capacitadores, muchas ONG a ofrecer cursos de inglés, cuando había gente que apenas sabía leer y escribir. Entonces, había una distancia enorme entre los instrumentos que se ofrecían y lo que realmente podían apropiarse la gente del turismo rural. Y se nos ocurrió hacer en conjunto con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en esa época me tocaba a mí liderar el programa desde el Estado, este diccionario de turismo rural, que luego lo fuimos perfeccionando con Achitur, y que es un diccionario que reúne los términos que se ocupan en el campo, con fonética, con definiciones, desde las comidas. La gente no sabía cómo explicar. Nosotros tenemos un plato, por ejemplo, que se llama el pastel de choclo. ¿Cómo lo explico cuando me preguntan qué es lo que tiene? ¿Cómo lo hice? Entonces fue un trabajo también con ellos, porque ellos nos entregaban ese insumo, dándonos su receta de cómo lo hacíamos, y una lingüista lo tradujo y lo traspasó a este medio que es un diccionario. Probablemente esa familia campesina nunca va a aprender a lo mejor a pronunciar las palabras como son en inglés, pero tiene su diccionario de apoyo ahí y va, lo busca y se puede comunicar. Nuestra intención solamente era eso, que se puedan comunicar. Porque el turismo no es solo llevar personas. El turismo es un trabajo humano donde uno trabaja como una comunidad y en un territorio. Dicho lo anterior, entonces hablar de Achitur para nosotros es una plataforma colaborativa en todo Chile, es un puente entre viajeros y emprendedores, es un impacto social positivo en las comunidades locales, impacto ambiental mínimo porque nos interesa el turismo sustentable, es respeto, inclusividad y experiencias con propósito. El que yo tenga un alojamiento no me sirve, eso simplemente me soluciona un problema circunstancial de una necesidad fisiológica que tiene una persona cuando anda desplazándose. Tiene que haber una experiencia con propósito, un relato, una conversación que efectivamente enriquezca la visita a ese lugar. En Achitur entendemos que en los tiempos que vivimos no cabe la improvisación, sino que la anticipación, y por ello trabajamos en red y colaborativamente. Esto es por si quedó alguna duda que nos gustaba la asociatividad, ¿no? Eso, muchas gracias por su atención. Sé que era un momento difícil, pero espero que haya sido un buen estímulo. Gracias. ¿Perdón? No escucho. ¿Pregunta? Sí, sí. Un segundito, voy a sacar agua porque ya no, la voz no me acompaña. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por tu experiencia. Creo que es muy enriquecedora para un país como Colombia. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Laura Serna. Pues mi pregunta, más que una pregunta, es como conocer un poco tus consejos o tu hoja de ruta, que no sé si sea similar a Colombia, porque en Colombia hay una problemática para trabajar con comunidades. O sea, hay muchas iniciativas para trabajar con comunidades, pero tú llegas a la comunidad y hay una cultura un poco de escasez, de precariedad, del vivo, hasta de una línea con la ilegalidad en muchas zonas que hace muy difícil a veces trabajar con comunidades y que ellos mismos se vuelven el impedimento para que llegue un turismo, un ecoturismo adecuado a esas zonas. Por ejemplo, en la costa colombiana hay unos lugares y unas cosas que uno dice que son preciosas, pero el obstáculo primero es la comunidad. Entonces, pues entiendo que un poco hablaste como de la cercanía con la tecnología y todas estas cosas, pero en realidad yo he visto que las comunidades se mueven mucho, es un poco desde el interés económico.
ok, bueno, yo participo y todo esto, pero si esto me va a brindar provecho económico, pero al mismo tiempo desde una idea a veces muy corta. O sea, es difícil identificar a las personas de la comunidad con las que uno sí debe asociarse y uno sí debe trabajar, porque a veces van a haber gente de la comunidad con la que efectivamente no se puede trabajar, pero hasta en fundaciones para trabajar con niños. A veces lo más difícil es encontrar a los niños indicados para ayudar y las familias que están comprometidas y que van a cuidar, por ejemplo, una marca, un turismo sano. Y cómo identificar esas familias, esas personas para desarrollar este tipo de proyectos, porque a veces se queda esa ahí. Sí, mira, bueno, yo soy enemigo de las recetas porque en realidad cada lugar o cada país tiene su dinámica propia. Sin embargo, uno, si pudiera rescatar al menos lo que me ha tocado a mí vivenciar durante casi 30 años trabajando en turismo rural, tuve el honor de poder implementar la primera acción de turismo rural desde el Estado, por allá por el año 95, cuando éramos unos locos los que hablábamos de turismo rural, porque cómo una familia campesina o una comunidad iba a poder recibir turistas si no sabían. Bueno, lo primero es no hacer promesas falsas. Es decir, todo esto tiene un tiempo. Y también en respetar los tiempos de las comunidades que no son los tiempos urbanos, que no son a veces nuestros tiempos. Y lamentablemente los proyectos y todo este tipo te ponen plazos y temas y uno no alcanza a desarrollarlos porque de repente pasa la temporalidad de los proyectos en los cuales uno trabaja. Entonces, necesariamente hay que hacerlo con pausa, con calma y siempre trabajar con los líderes de la comunidad, no olvidar de respetar siempre sus procesos. Si son comunidades indígenas, aún es más difícil. A mí me pasó, y parte del aprendizaje, me tocó una anécdota, alguna vez me tocó ir a una comunidad, yo pensé que era llegar, había gente, dirigirme a la comunidad y la gente se me da vuelta toda, me pone en la espalda y yo me quedo hablando solo. Cuando alguien me explica, me dice, no, tú tienes que pedir la autorización al capo de la comunidad para que te autorice a hablarle a su pueblo. No es cosa que tú llegues aquí y le hables a quien quiera. Entonces, ese aprendizaje también uno lo va teniendo a través del tiempo. Pero otra de las cosas virtuosas es el trabajo con las mujeres. Y si ustedes ven, nosotros tenemos 90% mujeres en la asociación. Y no es trivial eso. Eso pasa porque históricamente la mujer siempre fue postergada en el campo. Y era la persona que se dedicaba a la casa, que veía a los niños, y el marido trabajaba, y si el chico varón cuando tenía 15, yo creo que no muy distinta de la realidad en el resto de los países de América Latina. El chico varón cumplía los 14 años, se salía del colegio a trabajar con el papá porque había que producir, porque era la fuerza laboral, y la niña, mujer, probablemente si había un colegio cercano podía seguir y continuar algunos niveles de estudio. Entonces cuando uno se da cuenta, el poder femenino está en la formación. Eran las personas más formadas, sin embargo no tenían oportunidades. Las personas que hacen la socialización de la familia. ¿Por qué? Porque es la apoderada que va al colegio, que representa al niño en los temas escolares, es la que la lleva por temas de salud al médico. Entonces es la que tiene justamente atributos que necesita el turismo, la comunicación, y que muchas veces el varón no lo tenía. Y cuando pensamos eso y tomamos que la acción había que focalizarla en las mujeres, esto prendió muy rápido. Habíamos partido inicialmente con los varones, pero no, nadie quería. Porque no, yo sigo en lo mío, produciendo papa, produciendo trigo, etcétera, eso es lo mío. Y acá las señoras tenían algo que era muy esencial y que todo visitante busca, que es la gastronomía local. Y ella sí sabe cocinar, ella sí sabe hacer un plato bueno y reponedor, entonces encontraron su espacio. Y hoy día muchas de ellas, el sustento económico de sus familias son ellas. Han logrado tener la primera generación de hijos en la universidad. Entonces ellos ven que esto efectivamente les ha retribuido su esfuerzo, que en algún minuto eran vistos como que perdían el tiempo. Hola. No veo nada, no sé. ¿Perdón? Ah, sí, pero había una pregunta, ¿no? Por ahí, no veo. Una pregunta. Estoy medio encandilado.
Dos Sí. preguntas. Muchas gracias. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Maravilloso el turismo de Chile, maravillosa la experiencia de Chile en todo, es maravillosa. La conocemos aquí en las ferias de turismo cuando se realizan. Son dos preguntas. Una, si usaron algunas estrategias especiales o algunas herramientas especiales para alimentar toda la información de toda la guía y toda esa información, porque usted habla de 6 años, un trabajo muy importante para poder recoger información, uno. Y dos, usted ofrece la herramienta, pues, si tenemos algún proyecto que queramos usar la herramienta, para que por favor nos diga qué camino debemos seguir para usarla. Perfecto. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Este esfuerzo también es un esfuerzo colectivo de alianza. En la información, por ejemplo, de los atractivos, nosotros no teníamos geolocalizado ninguno, no era un recurso, no era parte de nuestro trabajo, pero sí recurrimos a quien nos podía proveer eso. Hicimos un convenio con la Secretaría de Turismo de Chile para que nos facilitaran su cartografía y sus fotografías para poder incorporarla en la aplicación móvil, ¿ya? Y de ahí siempre son las alianzas, y aquí no es que uno va a partir como un Quijote a poder hacer todo esto solo, porque no es posible. Y respecto a la aplicación, bueno, sí, los que estén interesados, yo el más feliz de que esto pueda proyectarse, porque creo que ganamos todo. Gana el mundo campesino de Latinoamérica y ganan también los visitantes que pueden conocer una experiencia que está estructurada. Nosotros no cobramos por esto, nadie me preguntó de eso, ¿cuánto cobramos por estar aquí? Esto es gratis. O sea, quien está ahí es gratuito. Es un servicio y nosotros lo que buscamos es que se transforme en un estándar. En la medida que se transforme en un estándar y que la gente lo use, tiene sentido. Si no, ¿para qué lo guardo para 4 paredes o para un grupo pequeño? Esto tiene que transformarse en un estándar y sus primeros pasos es que efectivamente no se cobra por estar en esa plataforma. El beneficio lo reciben finalmente las familias que son parte de... Y el beneficio que nosotros recibimos es que la gente se asocia a Chitur. Buscamos que se asocien y por eso hemos incrementado nuestro nivel de socios en los últimos años. No sé si había otra pregunta por acá, parece que sí. Buenas tardes, Buenas tardes. señor Luis Andrés. Encantado. Bienvenido a nuestro país. Realmente quisiera conocer a profundidad sobre qué tipo de, a través de Achitur, qué tipo de fomento se ha logrado para emprendimientos rurales que están relacionados con el turismo rural y qué tipo de experiencias turísticas de pronto sobresalen para que los viajeros, tanto nacionales como internacionales, lleguen a Chile precisamente buscando este tipo de turismo. Gracias. Ya. Respecto al fomento, existen baterías de instrumentos desde el Ministerio de Agricultura hasta el Ministerio de Turismo. Y se compenetran muy bien para poder apoyar distintas áreas. El turismo, la Secretaría de Turismo, por ejemplo, apoya todo lo que es la promoción. Y hoy día Chile se está promocionando como un destino de territorios rurales. Y esa tarea claramente de la Secretaría de Turismo. Y por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura, todo lo que es el fomento productivo para poder tener recursos, muchas veces a fondo perdido, para poder hacer las inversiones que se necesitan de mejoras en los territorios. Cuando hablamos de turismo accesible, se necesitan ramplas, se necesitan puertas más grandes para acceder a los sanitarios, etc. Entonces, ahí existen esos planes a lo largo de todo el país para poder apoyar este tipo de emprendimiento. ¿Ya? Eso. Sí. Buenas tardes. Muy sorprendida con las herramientas que utilizaron para el desarrollo, muy creativos. Es creativo, muy es creatividad, creativos. no es otra cosa. Estoy No es dinero, completamente no es dinero, sorprendida. eso lo digo No, y desde ya. felicitaciones por ello, porque veo que se fijaron mucho en las necesidades de la población y enfocados específicamente en la población rural. Y algo que no me quedó muy claro, lo de la llave, que me pareció algo bien particular. A ver si me puedes ampliar un poquito. ¿Qué fue lo de la llave que no me quedó como muy claro? ¿Cómo fue que lo usaron? ¿Cómo lo crearon? ¿Y a qué era lo que iba? ¿Vale? Gracias. Ya, perfecto. Lo de la llave fue un invento cuando en plena pandemia no se podía tocar nada, no teníamos información, no se sabía, todo el mundo andaba con guantes, desinfectándose con amonio, con esto, con lo otro. Y de repente una socia que trabaja el cobre, nosotros somos un país productor de cobre, entonces dijo, bueno, el cobre es uno de los materiales que está comprobado que
más difícil se transmite, ¿no es cierto?, cualquier tipo ¿cómo se llama?, como el COVID, ¿no es cierto? Entonces ella se ofreció a diseñar y hacer esta llave para los socios de Achitur. Y básicamente buscando la funcionalidad de que veíamos de que había que abrir la puerta del refrigerador, de la heladera, la puerta de acceso al establecimiento o para usar los medios de pago. Esa fue la función principal, pero terminó siendo un souvenir después porque la gente lo quería, veían el uso y se lo querían llevar. Entonces tuvimos que empezar a hacer más ejemplares de la llave, pero ya como un souvenir, y ya la gente, incluso los mismos agricultores, con la marca de su emprendimiento, ya no solo Achitur, sino que también y fue un negocio interno, digamos, economía local, economía circular dentro de la misma organización. Pero vemos mucho eso, ¿no? El intercambio, por ejemplo, si hay zonas del país donde Chile se caracteriza, por ejemplo, por la producción de vino, nosotros tenemos pequeñas vitrinas de exhibición de productos típicos. Entonces, también hay un intercambio de productos donde se ofrecen los productos campesinos de otros socios para generar un mercado, ¿no es cierto?, y una economía circular. Eso. Perdón, no veo por eso. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Muy interesante lo que nos comentas. Me gustaría, ya que tiene tanta información, unas 3 daticos básicos de cuáles han sido los productos o los servicios que más movimiento de turistas, digamos, han tenido dentro de la experiencia que tienes allá en Chile, y cuáles han sido las 3 poblaciones o el público que más ha dinamizado, digamos, el tema de turismo allá. O sea, ¿qué países o qué tipo de perfil de visitantes tienen allá? Perfecto. Bueno, productos, por ejemplo, tenemos el avistamiento de pingüinos, que es un atractivo también, que es muy visitado, sobre todo en la época entre noviembre y enero, en la zona sur, en el archipiélago de Chiloé, donde los campesinos, la propia emprendedora tiene su embarcación, tiene su producción para poder llevar. Ella incluso se graduó de capitán de embarcación para poder hacer esta travesía y hacen avistamiento de pingüinos muy respetuoso de la naturaleza. Eso es uno de los productos estrella, diría yo. Otro en el norte de Chile, desierto de Atacama, donde tenemos el desierto florido. Después de las lluvias de invierno boliviano, el desierto florece en ciertas épocas del año. Es un espectáculo tremendo. Y tenemos comunidades indígenas que viven, ¿no es cierto?, y que producen ese tipo de turismo vivencial. Me atrevería a decir que esas 2 cosas como en los extremos. Y en el centro, un turismo más característico con la realidad del Chile central, que es lo que llamamos nosotros el guaso, que es como el gaucho en Argentina, ¿ya?, que es más bien el manejo de las cabalgatas hacia la cordillera, con los arrieros para llevar ganado. Esos productos son muy bien recibidos. Y respecto al tipo de población, una cosa que es bastante curiosa, no sé si curiosa, pero que a veces no le damos mucha importancia, es al turismo interno. El turismo interno es la base del turismo rural, fundamentalmente porque la gente quiere volver a sus raíces, quiere volver a mostrarle a su hijo dónde él nació, lo que hacía cuando chico, volver a ser jinete, etc. Pasa mucho de eso y es muy fuerte. Y eso también explicó de que el turismo rural post pandemia se recuperó más rápido que el resto del turismo. Nosotros, por ejemplo, necesitamos de esfuerzos económicos especiales del Estado para poder recuperar los establecimientos. No hubo quiebras, no hubo pérdidas porque el turismo rural es una actividad complementaria de la actividad agropecuaria, productiva. Entonces, las fuentes de ingreso que ellos tenían es, por un lado, la alimentación y, por otro lado, el turismo. Nunca olvidar de que ellos seguían manteniendo a través de su marido y su hijo varón muchas veces la producción agropecuaria. Entonces, no sufrieron de ese tipo de problemas. ¿Ah? Me gustaría solamente terminar con un videíto corto que explica tal vez mejor que lo que yo hice en qué consiste la aplicación móvil, y con eso les agradezco enormemente su atención. Y sé que hay otros expositores, no quiero dejarle, digamos, con problemas del tiempo. No sé si pueden pasar el video, por favor.
Hola, quiero quitarles un minuto de su tiempo para presentar la innovadora app de Achitur, que nos invita a recorrer el Chile rural, junto a sus socios que se encuentran desplegados desde el norte grande hasta la Patagonia extrema. En ella podrás encontrar ofertas de turismo rural de los diferentes prestadores del país, con información de sus servicios, datos de contacto, ubicación, navegación por aplicación de mapas y material audiovisual de apoyo, junto a más de 4.000 destacados atractivos turísticos. Si esto te pareció interesante, te invito ya a descargar gratis la app de Turismo Rural de Chile. Búscala en las tiendas Google Play para dispositivos Android y en Apple Store para quienes cuentan con dispositivos iPhone. Encuéntranos como Achitur y comienza a disfrutar del turismo rural.